Hola amigos de Dónde Vivir en Miami, una vez más aquí con ustedes disfrutando de nuestro podcast porque al final termina siendo un momento de disfrute para nosotros grabar mi persona, Gabriel Peroso, y mi compañera Yenixa Molina. Mi compañera, amiga y socia en Dónde Vivir en Miami. Recuerden, somos agentes de real estate que estamos llevándole información muy valiosa para que ustedes puedan tomar decisiones inteligentes a la hora de comprar, vender o rentar un inmueble. Jenny, lo primero que quiero el día de hoy es solidarizarnos con las familias que han vivido la afectación por el huracán. Ha sido realmente un huracán de los más poderosos que han pasado en la Florida. Nuestras palabras con las 70 y tantas víctimas que tenemos al día de hoy, con toda la gente que perdió muchísimos bienes materiales, con la devastación. Lamentablemente la naturaleza cuando habla es difícil comprenderla, pero bueno, este estado está acostumbrado a levantarse en estos momentos. Mis palabras de solidaridad en nombre de Jenny, en nombre de la organización. Estamos allí con ustedes y uno de nuestros objetivos justamente es eso, ayudar a esas familias a que tengan un hogar, a darle la asesoría. Jenny, muchísimas personas por mala asesoría en materias de seguro, etcétera, terminan perdiéndolo todo, y justamente cuando tú tienes la información real, las familias tienden a sufrir menos. Nosotros estamos aquí para eso. Recuérdense que mientras nosotros hagamos propietarios felices, seguiremos haciendo este trabajo. Para nosotros es llevarles con esta información y con toda nuestra asesoría felicidad a todos ustedes para lograr los objetivos. Quiero arrancar, terminando este punto, quiero arrancar el programa hablando de algo que me llegó hoy de una gente allegada a nosotros en la organización y me causó bastante curiosidad, porque me hablaban de un proverbio chino. Ese proverbio chino dice: 3 hombres crean un tigre. Viene de una anécdota hace 2500 años cuando un rey en China, un emperador en China, le dicen que si hay un tigre en el mercado, que si él lo creería. Él dice: no, no lo creo. Y si 2 hombres te dicen que hay, bueno, lo dudaría, pero todavía no lo creería. Y si 3 hombres te dicen que hay un tigre en el mercado, no, si 3 me lo dicen, sí lo creería. Eso quiere decir que cualquier cosa, siendo mentira, repetida por 3 o más personas, o 3 personas que tengan un nombre, pueden realmente convertirlo en una pseudo verdad. Es verdad, es como el dicho que dice: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Es correcto. Es lo mismo. Entonces allí justamente los chinos tienen ese proverbio muy sabio que dice: 3 hombres crean un tigre. Y viene justamente de lo que surge de este podcast. Nosotros queremos realmente con cifras, con números, llevar la información real. Es muy importante para nosotros que ustedes tomen decisiones con información real, claro, con información de gente que ha hecho estudios, con información que analiza la historia, con información que analiza los pronósticos, y que esta información te colabore a ti. Y si tienes dudas todavía, pregunta a tu agente de real estate, pregúntanos a nosotros, estamos aquí para servirte y poderte despejar todo eso, y no tomes decisiones ni a la ligera, ni tomes decisiones desinformado, porque es uno de los peores riesgos que puedes cometer. Justamente en este marco, quiero, Jenny, que tú nos expongas, porque sé que tienes números muy acertados esta semana sobre lo que es el mercado de Miami, comparativas con el resto del país. Cuando quieras, puedes comenzar. Creo que tenés que tener pantalla. Ahí está la pantalla, de manera de que ustedes entiendan qué está pasando en nuestro mercado. Sí, como tú lo dices, Gaby, nuestro objetivo es que ustedes sepan lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario nacionalmente, pero sobre todo específicamente en el área de Miami. Como lo hemos repetido aquí, Miami se mueve diferente. Miami se mueve diferente a otras áreas de Estados Unidos, y esa es la información que queremos que ustedes tengan para que si desean comprar, vender o rentar aquí en Miami, tengan la información adecuada, la acertada, y no se dejen llevar por la información de Austin. Es correcto. Entonces, hay un artículo en Fortune que me pareció interesante y relevante para compartirlo, y este artículo nos da 2 mapas que son interactivos y que muestran cómo ha cambiado los precios en estos últimos tiempos, en todo lo que están haciendo con la subida de los intereses y el chip del inventario. ¿Qué ha pasado con los precios? Entonces tengo 2 mapas interactivos. Este primero viene de esta compañía de consultoría de real estate, y me muestra desde el menos 8% hasta el 0% cómo han cambiado los precios en diferentes ciudades de Estados Unidos. Si yo me paro en esta barra, yo voy viendo, los puntitos se van, déjame ver aquí ya un momentito. A ver. Los puntitos van apareciendo. Sí, ya que ahora ya no aparecen. Sí, ahí va. Ahí va. Ok, mira, aquí está. Tengo con 6.9 alguna área aquí en California. Vamos a ver así mejor.
Ventura, California tiene 6.9. Aquí tenemos Boise, menos Correcto. 3.5. Washington, menos El estado de 4.7. Washington, sí. Esta área tiene mucho rojo, la área Costa oeste. Exacto, la costa este de los Estados Unidos. Y Costa aquí oeste. vemos, exacto, oeste. De este lado vemos que sí hay mucho verde, pero nuestro mercado especial, Miami, Ok. está en 0. Sí, podemos ver que la Florida tiene mucho más puntos verdes que rojos. O sea, quiere Sí. decir que los precios siguen estables. Estables. No han subido, no siguen la tendencia alcista, pero tampoco han caído. No han caído y es lo bueno, lo que hemos hablado, que se desaceleró. No están subiendo y eso es sano para el mercado, pero no están bajando. Entonces vemos que los factores, la oferta, la demanda, el incremento de los impuestos, la asequibilidad, están jugando entre ellos y han logrado que el mercado de Miami esté en 0. Los precios no han caído y no han subido. O sea, que efectivamente existe una corrección, porque si hablamos entre la subida que ya habían tenido los precios, la inflación que sigue en un solo dígito pero bastante alta, va desacelerando y el precio que continúa estable, estamos viendo una corrección del mercado. O sea, todavía no podemos entender que hay una crisis o hay una caída. Se está corrigiendo lo que pasó en los 2 años anteriores. Exacto. Y tengo este mapa es esta consultoría, esta firma que hace consultas en real estate. Y Okay. tengo otro mapa, el mismo mapa, me dan los mismos números, pero ahora viene de Zillow. Okay. ¿Qué dice el mapa? Igual me muestra más puntos rojos en la costa oeste. En la costa este tengo bastantes puntos verdes y Miami sigue estando en 0. Entonces, Correcto. tengo 2 expertos que nos están diciendo los precios en Miami no están cayendo, se mantienen en 0, no han subido, no han bajado y el chip funcionó para que los precios se desaceleraran. Sí, eso nos muestra un poco cómo Miami sigue siendo un epicentro inmobiliario del país. Se comporta como se comporta New York, se está comportando como las urbes más importantes de la costa este, sigue siendo marcando tendencia. Y pasa algo, Jenny, que siempre lo hemos comenzado tanto en el programa como off the record, que viene a ser justamente que Miami tiene influencia de muchas áreas en su actividad comercial. Tenemos turismo, ahora tenemos tecnología, tenemos también lo que tiene que ver con Latinoamérica, tenemos lo que es de Europa. O sea, ese intercambio cultural, que es mucho lo que pasa en New York, y esa diversidad de actividad económica de distintas fuentes, hace que realmente el mercado tienda a ser más estable porque no estamos dependiendo de un solo sector industrial o comercial. Dependemos de una diversidad de sectores. Claro, y esto lo demuestra. Eso lo demuestra. Esto lo demuestra que a pesar de los intentos de frenar el mercado y de que los precios bajen, Miami sigue siendo estable. Yo estoy expectante en lo que tiene que ver con el invierno. Viene el invierno, son nuestras temporadas más altas de gente viniendo. ¿Cómo se plantea este invierno bajando los americanos? ¿Cómo va a estar los índices de precios durante esa temporada? La gente en los inviernos toma decisiones de quedarse en Miami. Mucha gente que viene huyendo del frío tiende a tomar decisión en ese momento que está aquí y dice, oye, realmente esta es la vida que queremos. O sea, que este invierno va a ser interesante para ver cómo se dibujan los precios. Sí, así va a ser. Y hablando de eso, hay un artículo en Fortune que también quería comentarles. Se los voy a poner. Es el primer invierno post pandemia realmente, porque el otro todavía teníamos ciertos cierres por la pandemia en el invierno anterior. Todavía el mercado de cruceros no estaba totalmente abierto, o sea, habían ciertas restricciones. Este es el primer invierno completamente abierto. Sí, es que seguimos a la expectativa de lo que tú dices, cómo se va a comportar el mercado en este 2023 con todos los cambios que se avecinan. Y realmente todo el país se está reestructurando y la parte inmobiliaria también. Correcto. La Fed quiere regular, quiere parar la inflación y para parar la inflación pues está tocando los intereses y eso nos afecta también. Entonces tanto demográficamente como económicamente hay muchos factores que se están moviendo y tenemos que ver qué va a pasar. Sí, tenemos otro caso que es importante hablar, que es hoy. Precisamente este programa lo grabamos los domingos. Hoy hay elecciones en Brasil. Hay que ver qué pasa en Brasil, si vuelve Lula como izquierda a Brasil, eso también puede cambiar. Recuerden que normalmente los capitales, cuando hay gobiernos que son más hacia la izquierda, el capital tiende a salir del país. Y esto es un fenómeno que tenemos que ver porque podemos ver otra vez brasileros
invirtiendo nuevamente o protegiendo algunos capitales y ver qué pasa en ese escenario. Hoy se determina ese escenario que ya en Colombia nos pasó hace un mes. Vamos a ver qué pasa. Ya los colombianos son número uno en compras en la Florida en estos meses. Vamos a ver qué pasa con Brasil. O sea, el escenario político también está influyendo. Lo hablaremos en el próximo podcast. Correcto. Sí. Otra cosa que les quería comentar, en un artículo del Fortune, entrevistaron a una economista, ella se llama Ali Wolf. Ella es economista, la pasa en conversaciones con la Casa Blanca en referencia a lo que real estate se refiere, y con las constructoras. A ella le hicieron una sesión de preguntas y respuestas, y una pregunta que en particular me llamó la atención, y esa pregunta decía: ¿cuáles consideras tú que son los mercados más vulnerables en este momento en el que el mercado está cambiando? Y ella dio 3 factores importantes y me parece bastante interesante que lo conversemos. El primer factor que ella dijo que eran aquellos mercados donde los precios habían subido mucho debido a que la demografía se movió. Esos mercados dice Las Vegas, Denver y Boise. Vimos durante la pandemia o post-pandemia que muchas personas se movieron a estos mercados que eran más asequibles y debido a que podían trabajar a distancia. Debido a ello, a la alta demanda, los precios subieron muchísimo. Estos mercados son más frágiles y en este momento de reestructuración pueden verse más afectados. La segunda característica que ella dice es que aquellos mercados donde las personas no ganan lo suficiente para mantener esos precios de vivienda. Esto puede suceder tanto en muchos mercados. Aquí ella dice que Nashville y en algunas partes de la Florida. Correcto. Algunas partes de la Florida donde el salario simplemente no te permite mantener una vivienda de X cantidad de precios. En pocas palabras, la vivienda no es asequible. Correcto. Sí, hay falta de asequibilidad. Exacto. De acceso. Exactamente. Y el tercer punto es los mercados donde el inventario, y este punto me parece súper interesante, ha subido rápidamente después de el alza de los intereses. Entonces, si vemos un mercado donde el inventario ha pasado de 100 casas a 500 casas, ese es un mercado que probablemente se va a ver bastante afectado por el cambio en el precio. Perfecto. O sea que ella misma, como asesora de la Casa Blanca y como experta en el tema, está viendo que son mercados muy puntuales los que pueden sufrir. No está generalizando a nivel de todo el país, y cada mercado incluso lo categoriza. Al categorizar tú, quiere decir que Estados Unidos es diverso. Hay muchos mercados que se mueven por distintos factores, y Miami tiene muchos factores a favor en este momento. Sobre todo Miami, como siempre, el análisis tiene que ser mucho más holístico porque no dependemos de un solo factor. Exacto, entonces esos 3 factores son importantes, es importante tenerlos en cuenta y es importante que ustedes se asesoren. Se lo volvemos a repetir, asesórense con un agente inmobiliario, pregúntenos a nosotros. Si desean comprar, si desean vender, le podemos decir: mira, esto está sucediendo con el mercado específico del zip code o de la ciudad donde tú deseas comprar, en el rango de precios que tú quieres comprar, y así tomas una decisión bastante informada. Sí, es lo mejor que se puede hacer. Incluso el último punto que traía hoy Jenny en todo esto es justamente ese tema. El por qué es importante que tú tengas un realtor a la hora de vender. Mucha gente dice: no, yo no lo quiero tener porque me ahorro la comisión, porque no es necesario, porque yo conozco mi mercado, yo tengo 20 años viviendo aquí o 15 años viviendo aquí. Y hay puntos súper importantes. Esta semana lo comentamos en nuestro blog, de esas 5 razones o 5 errores que termina la gente cometiendo al no abordar a un realtor para sus operaciones de venta. El primer punto es que el realtor, como lo estamos hablando nosotros, tiene la tendencia del mercado, sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando, si es tu momento de vender, si no es tu momento de vender, si debes esperar, si debes ser más agresivo en la manera de sacar la propiedad a la venta, si debes hacer alguna reparación. O sea, sabe qué pasa en tu mercado y qué debes tú adicionar a tu inmueble para que la operación se pueda dar. Te maximiza la cantidad de vendedores. Nosotros contamos con una cantidad de herramientas que hacen que existan más vendedores, desde los listings en línea, que tenemos acceso, podemos hacer esos listings en línea, podemos tener mucho más medios de difusión de que la propiedad está en el mercado. Y el network. El network que nosotros tenemos no se compara
al network que puede tener cualquier dueño de propiedad. Correcto. Sí, o sea, nosotros no, este es nuestro trabajo y nos manejamos en ventas de inmuebles. Es correcto. Entendemos la letra pequeña. Hay muchísimas veces que no se sabe la gente que está firmando. Uno sabe la experiencia, los años en el mercado, el conocer los contratos, el tener los contratos que realmente te protejan y sepamos que ese contrato no tiene nada que vaya a ir en tu contra. Y si existe algún tipo de cláusula que vaya a darte alguna afectación, tú estés informado de lo que no debes hacer para no activar ese tipo de cláusula. Esta letra pequeña es fundamental, sobre todo en los Estados Unidos. Tenemos la capacidad de negociación. Por lo general estamos todo el día hablando de bienes inmuebles, estamos todo el día haciendo negociaciones, compra, venta, renta. Sabemos qué puntos tocar, qué puntos no tocar, qué es negociable y qué no es negociable. Sí. Hablábamos ayer en parte de la automatización de todos nuestros sistemas. Estábamos viendo los temas que tienen que ver con la inspección. Jenny me decía, Gabriel, la inspección no es negociable. O sea, en nuestro sistema no puede haber nada que quite la inspección del inmueble. La inspección dentro de donde vivir en Miami es no negociable porque cualquier persona que nosotros asesoremos tiene que llevar una inspección al momento de comprar. No queremos sorpresa porque no le vamos a hacer ese daño a nuestro cliente. Entonces, ese tipo de cosas nosotros sabemos como negociadores que no se puede dejar pasar. Quien te diga, no hagas una inspección porque es una pérdida de dinero. Una pérdida de dinero gigante puede hacer no hacerla. Entonces sabemos cómo y qué negociar. Y lo más importante, el precio. Gente como Jenny, especialista todo el día revisando este tipo de cifras, analizando este tipo de cifras, conociendo en tu zona, en tu zip code, en tu calle, en tu tipo de inmueble, cómo debe fijarse el precio es fundamental. No es estar arriba y que el listing esté 12 meses contigo y realmente no poderse vender a nadie, y tampoco es infravalorar tu propiedad y luego salir a la venta rápida perdiendo dinero. Se trata de un tema de un factor precio, un factor condiciones, un factor tiempo, y ese precio nadie mejor que un realtor para podértelo dar. Claro, y en conclusión, Gaby, no hay nadie mejor para vender o comprar tu propiedad que alguien especializado. La vivienda es algo muy importante para ti, sea como comprador, porque realmente estás comprando económicamente algo importante para ti y también tu hogar y tu tranquilidad. Y como vendedor estás vendiendo y vas a obtener gran dinero. Entonces, tú no puedes dejar eso a lo que yo medianamente sé. Correcto. Tú tienes que ir a alguien especializado. Sí. Es un paso bastante importante que necesita tú. A ver, si tú vas a un médico, no vas a Google. Correcto. Tú debes de ir a un médico. Totalmente. Es lo mismo. Sí, sí. Ahí es un tema que no se puede dejar a lo que a ti te parezca. Incluso una de las decisiones más importantes en la vida, sobre todo de los hispanos, es la compra de la vivienda. O sea, existen 3 decisiones muy importantes en la vida de los hispanos. La primera decisión es el matrimonio, o sea, el saber cuándo y con quién casarme es muy importante en la vida de un hispano. La segunda es los hijos. Cuántos hijos y cuándo traerlos es muy importante. Pues somos muy familiares. Y la tercera decisión, y la primera desde el punto de vista económico, es la vivienda. ¿Dónde y cómo vivir? Es sumamente importante. Hay otras culturas que no tienen eso. Hay otras culturas que para ellos es simplemente vivir cerca de sus padres, o simplemente heredar una casa, o simplemente vivir en alguna parte donde naturalmente han vivido. No, el hispano es una decisión económica fundamental. ¿Qué casa y dónde compro la casa? Y eso con una asesoría realmente se hace mucho más llevadero. Así es. Sí, bueno, hasta aquí nuestro podcast. Muchísimas gracias. Hay un último punto que se me iba, lo acabo de leer aquí. Importante, siempre hablamos de buenas noticias. Una muy buena noticia, Jenny, que tenemos. Ya los comisionados del condado dieron luz verde al proyecto del estadio de fútbol de Inter de Miami, de David Beckham y el grupo del grupo más. Ya están para solicitar permiso de construcción. Esperemos obras preliminares finales de este año, principios del 2023, ya empiezan obras de terreno, empiezan a romper suelo, así que ya es un hecho, ya está aprobado por la ciudad. Se rentó el terreno por $3.5 millones a 99 años, fue el acuerdo que se llegó, creando 15,000 puestos de trabajo, un estadio en que hasta ahora estaba previsto que sea una capacidad de 25,000 personas, con hotel, con centro de oficina, con centro de residencia, o sea, una obra realmente importante para la ciudad que viene a beneficiar todo el sector del área del aeropuerto. Maravilloso, todo lo que traiga trabajo y crecimiento para Miami, bienvenido sea. Es así, es así. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el podcast del día de hoy. Como siempre, una semana más, muy contentos, muy emocionados de todo lo que está ocurriendo, viendo estas cifras que son alentadoras para la ciudad, para nuestro estado.
seguimos al detalle todos estos números en nuestra próxima semana y no se pierdan todos los lunes que sale nuestro podcast semanal con esta información súper importante del acontecer nacional y regional. Me dejo en manos de Jenny para que se despida. Señores, quedamos a su orden. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal y cualquier pregunta, ahí está nuestra información. Contáctenos. Con gusto los asesoramos y le damos la información que necesiten. Nos vemos la próxima semana. Ya Bye, saben, bye. mientras hagamos propietarios felices, seguiremos trabajando y construyendo por ustedes. Así es. Felicidades. Bye, bye.